Pues en esta mañana vamos a estar estudiando 3 pasajes, cerrando la serie de predicaciones que hemos tenido en diciembre en torno a la Navidad, pero desde el estudio de la palabra como tal. Hemos analizado o hemos estudiado el concepto de palabra de Dios. Hablamos también de su palabra creadora con Misael, la palabra profetizada con Ángel. La semana pasada hablamos de la palabra encarnada y hoy hablaremos de la palabra anunciada. Y es un tema que me gustó mucho el estarlo analizando, meditando, porque vamos viendo ese cumplimiento de la palabra de Dios desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento y su plenitud en la persona y obra de Cristo. Así que vamos a orar. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre en este último día del año. Gracias por esta bendición que nos das de haber experimentado todas tus misericordias, tus bendiciones, tu gracia a lo largo del año con tantas bendiciones, Señor, tanto que tú nos has dado, como hemos compartido estas gratitudes, Señor, y llegar al fin de año con la bendición también de estudiar tu palabra. Te agradecemos por ello. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nos des comprensión de tu palabra, que nos des un corazón humilde, sencillo, dispuesto a aprender de ti, a escuchar tu palabra y ponerla por obra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas aquí presentes. Te pido, Señor, por sus familias, que este tiempo de fin de año sea un tiempo bonito de celebración, de alegría, de gozo, recordando tu presencia en sus vidas y a lo largo de este tiempo, Señor, que podamos disfrutar y tener siempre presente que tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar estudiando 3 pasajes y el primero de ellos lo encontramos en Hechos 13, así que busquen ahí en sus Biblias el texto de Hechos 13. Ciertamente pues ya es un pasaje que hemos analizado anteriormente. Realmente no me acuerdo a quién le tocó predicar este pasaje, si a Ángel, a Luis o a mí. Pero vamos para allá, unas porciones de Hechos capítulo 13. Y vamos a leer algunos versículos de esta porción. Recordemos que el libro de los Hechos pues nos registra lo ocurrido después de la asunción de Jesús. Jesús resucitó, se manifiesta a sus discípulos y les dice que recibirían poder cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y eso se cumple en el capítulo 2 de Hechos, ahí en la celebración de Pentecostés, reciben al Espíritu Santo y comienzan a predicar la palabra inmediatamente. A lo largo de todo el libro de los Hechos vemos cómo esa palabra anunciada va siendo llevada a diferentes lugares del imperio. Y aquí en Hechos capítulo 13 encontramos la predicación de Pablo y Bernabé en Antioquía. Y quiero leer los versículos 38 al 39. Después de hacer un recorrido, Pablo en su predicación de precisamente cómo Jesucristo había sido anunciado por medio de los profetas, cómo era el Mesías esperado, llega a este punto de la resurrección de Jesucristo y concluye ese recuento aquí en el versículo 38. Por tanto,
hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Y aquí tenemos una síntesis de esa palabra anunciada. Por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Y esto era algo constitutivo del evangelio que los apóstoles predicaban, el perdón de pecados. Nosotros como creyentes anunciamos el perdón de pecados y precisamente es resultado, con ese por tanto, ¿no? Es el resultado de la obra de Jesucristo. Jesucristo, como habíamos estado viendo, había sido prometido por los profetas, había sido anunciado que vendría un Mesías del linaje de David. Y vimos que precisamente la palabra encarnada es Jesucristo, es Jesús el Mesías. Y ese es el inicio del Evangelio. Por eso la semana pasada, en la celebración de Navidad, Natividad, celebramos la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de esa palabra, como veíamos ahí en Juan 1:14. Aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Esa palabra encarnada es Jesucristo, el cumplimiento, la plenitud de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y es por medio de Jesús, dice aquí Pablo, que se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Y aquí vale la pena pensar también de manera personal en nuestros pecados. Los pecados cometidos antes de haber puesto nuestra fe en Jesucristo, pero aún los pecados que hemos cometido desde entonces. Todos nuestros pecados fueron llevados por Jesucristo ahí en la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y por eso hay una conexión directa entre la encarnación de Jesucristo, su crucifixión y su resurrección. La mayoría de las veces nosotros ponemos el acento en la resurrección de Jesucristo, ¿no? O aún más en su crucifixión. Pero, como dirían los padres de la iglesia, sin encarnación no hay salvación. Las buenas noticias de Jesús, el Evangelio, es que la palabra se hizo carne, que habitó entre nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, tomando nuestro lugar allí, muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día por obra del Espíritu de Dios. Y esa es la buena noticia anunciada por los apóstoles. Por eso aquí Pablo hace ese resumen y sintetiza. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y aquí nuevamente vamos a irlo viendo una y otra vez, que esa salvación, que ese perdón de pecados anunciado como parte del Evangelio es por gracia. No es porque seamos muy buenos, porque seamos más inteligentes, iluminados o mejores que otros. No es por una ética avanzada, ¿no? No, no es porque hayamos cumplido nosotros la ley, sino, dice aquí, todo el que cree es justificado por medio de Jesús. El creer en Jesús, la fe en Jesús. Y es parte, entonces, también la fe de ese evangelio, de esa palabra anunciada. Dice más adelantito, en el versículo 46, que Pablo les contestó valientemente a los judíos que escuchaban su predicación porque no aceptaban ese mensaje. E incluso veían a Pablo como
a alguien que estaba cambiando o tergiversando la ley de Moisés. Y por eso la respuesta, dice aquí valientemente, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Porque sus compatriotas, por eso se refiere a ellos como hermanos, no en el sentido que nosotros usamos, ¿no?, de hermanos en la fe en Cristo, sino hermanos como compatriotas, dice que no aceptaban ese evangelio. Y por eso Pablo toma entonces esa nueva tarea de, ok, si ustedes no creen en Jesucristo, si ustedes no reciben esas buenas noticias, entonces lo anuncio a los gentiles. Y eso en cierto sentido también sigue siendo una advertencia para aquellos que rechazan el mensaje de salvación en Jesucristo, que rechazan la palabra. Si no es aceptada por unos, entonces será proclamada a otros. Y sigue siendo una advertencia para nosotros, para nuestras familias, ¿no? El anunciar la palabra. Pablo tenía esa intención de anunciar la palabra a sus compatriotas, pero ante su rechazo, dice, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a las naciones, a fin de que seas medio de salvación hasta los confines de la tierra. Y esa también es parte de la palabra que anunciamos. Escuchen esto. Y voy a cambiar un poquito ahí la terminología o el orden de los pronombres. Les he puesto a ustedes por luz para las naciones, a fin de que sean medio de salvación hasta los confines de la tierra. La palabra anunciada es dada como tarea a la iglesia. Y nosotros también, cada uno de nosotros como creyentes, pues tenemos esa responsabilidad, ser luz a las naciones. Palabra anunciada. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron, ¿qué? La palabra del Señor. Me gusta esa frase, ¿no? Se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. La palabra anunciada se va extendiendo, va llegando a gentiles, va llegando a personas de diferentes naciones. Dice que se alegraron y celebraron la palabra del Señor. La semana pasada celebramos Navidad, la encarnación de esa palabra. Y eso hay que tenerlo siempre presente, no solamente en esas fechas, ¿no? Celebrar, alegrarse por la palabra del Señor. Y es lo que hemos de anunciar. El siguiente pasaje que quiero que veamos se encuentra en Romanos, capítulo 10, así que acompáñenme. Donde también vemos en qué consiste esa palabra anunciada. Ya aquí hemos visto en Hechos que esa palabra anunciada implica toda la persona y obra de Jesucristo, su encarnación, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, su crucifixión y su resurrección. Palabra anunciada. Aquí vamos a ver en Romanos 10, versículos 8 al 13, algunas otras características que implican también la fe y el perdón de pecados. ¿Qué afirma entonces? Dice aquí respecto a la justicia que se basa en la fe. ¿Qué es lo que afirma? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Eso es impactante. La palabra de Dios está cercana. Jesucristo está cerca. Cuando vemos en todo lo que hemos experimentado a lo largo de la vida, situaciones de gozo, de alegría, pero también adversas, en todo el Señor ha estado cercano. La palabra está cerca. Está cerca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí está, esa palabra anunciada, sintetizada por Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Nuevamente hace énfasis en la fe. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. La expresión pública de esa fe o la verbalización de esa fe es importante porque es una declaración de que confiamos en Jesucristo, de que ponemos todo nuestro ser en la persona y obra de Jesucristo. ¿Crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos? Implica lo más profundo. El corazón en el texto bíblico, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, no solamente es la sede de las emociones, ¿no? del ámbito afectivo, sino es el centro mismo del ser. Es el centro de la voluntad, del intelecto también. Implica todo nuestro ser. Y es que el Señor requiere de nosotros entrega total, completa. Por eso dice aquí, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. En Hechos veíamos perdón de pecados. Aquí encontramos el concepto de salvación. Salvación implica también perdón de pecados. Son todas las bendiciones que podemos recibir de parte del Señor. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Hay una conexión entre salvación y justificación. La justificación es resultado de esa salvación. Es que Dios nos declara justos a nosotros. Y nuevamente es un acto de parte de Dios. No porque hayamos sido muy buenos, sino por la fe en Jesucristo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Si Él dice, ¿tú crees en Jesucristo? Eres salvo. Esa es la garantía de la salvación, su palabra, su fidelidad a sí mismo. Por eso la salvación que el Señor nos ofrece no depende de mantener cierto estilo de vida, ciertas prácticas a lo mejor rigoristas. No depende de si hacemos esto o aquello o dejamos de hacer esto o aquello. Depende de la obra de Dios en Jesucristo, que nos ha entregado la salvación. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Señor de todos. Esas separaciones culturales, raciales o étnicas han sido superadas. Por eso nosotros como mexicanos, o si gustan chilangos, ¿sí?, podemos gozar de la salvación al igual que lo hizo el pueblo judío en esa primera etapa y a lo largo de los años, como lo han hecho de otras nacionalidades. No es una cuestión cultural, étnica. Todo, porque el Señor es Señor
de todos. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es el anuncio. Esa es la palabra anunciada, que tiene en su centro la persona y obra de Jesucristo, que ha de ser recibida en fe. Y esto es importante de puntualizar, no por obras, no por desarrollar un moralismo rigorista, no, por la fe en lo que Dios ha hecho en Jesucristo, su Hijo. Y dice el versículo 14 y 15, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Una serie de preguntas retóricas que nos llevan a considerar también cuál es nuestra labor como creyentes, como iglesia, así como lo veíamos en el libro de los Hechos, de anunciar, ser luz a las naciones. Aquí también está poniendo esa responsabilidad en los creyentes. Aquellos que no han escuchado el Evangelio, ¿cómo lo oirán? ¿Quién va a ir? ¿Quién será enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Ustedes, hermanos, hermanas, son esos mensajeros. Somos esos mensajeros que pueden anunciar esta palabra de salvación de Dios en Jesucristo a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos. Compartir este anuncio de salvación es nuestra responsabilidad. ¿Cómo oirán si no les predicamos? Es la palabra anunciada, dada a la iglesia. Esa es responsabilidad de nosotros. Y el último texto que quiero que veamos se encuentra en Primera de Juan, donde también nos habla sobre esta palabra anunciada. El capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Aquí el autor de esta epístola está expresando todo lo que experimentó, lo que vivió delante del Señor. Está haciendo alusión a todo aquello que él experimentó. Noten ahí los verbos: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado. Habla de una experiencia. Y eso es lo que anunciamos. Lo que nosotros como creyentes podemos anunciar acerca de Jesucristo es porque lo hemos vivido. Hace unos minutos estábamos hablando de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios a lo largo de este año. Pero igual podemos anunciar precisamente lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, otra vez, insiste en esa experiencia, ¿no? La hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre y que se nos ha manifestado, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Ese es el objetivo de anunciar que Jesucristo se ha manifestado, la vida eterna dada a nosotros. Que tengan comunión. ¿No deseamos acaso que quizá algún familiar, alguna amistad
tuvieran esta comunión que gozamos con el Señor Jesucristo? En una sociedad donde hay tantas dificultades, tantos problemas a nivel global, cultural, social, poder anunciar el Evangelio nos permite también superar esas barreras, superar esos problemas, que la gente tenga comunión con nosotros, incluso enemigos quizá. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. La palabra ha de ser anunciada también para tener gozo pleno, alegría, comunión a nuestras familias, padres, a lo mejor tíos, hermanos, sobrinos quizá. En estas fiestas navideñas también se dan los problemas, ¿no? Navideños. Los problemas por disputas entre familias. Pero para que haya esa comunión plena, necesitamos anunciar esta palabra. La palabra que es anunciada por los creyentes trae comunión, trae gozo, trae alegría. Así que en esta temporada navideña y en este año que está por iniciar, tengamos presente esa palabra anunciada que hemos escuchado, que hemos recibido, en la cual hemos encontrado salvación, justificación, perdón de pecados, comunión con el Padre, con Dios Padre, con Dios Hijo Jesucristo y con su Espíritu Santo, que hemos obtenido también comunión entre nosotros. Y aprovechemos las oportunidades que se nos presenten en el año para anunciar esa palabra con familia, con amigos, con vecinos, con gente que a lo mejor también no coincidimos o tenemos rencilla, para que también, escribe Juan, tengan comunión con nosotros y nuestro gozo sea completo. Oremos. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque nos has dado tu palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos, agradeciéndote también por aquellas personas que tú has puesto en nuestra vida, que nos compartieron estas buenas noticias. Quizá haya sido papá, mamá, algún tío, tía, algún familiar, alguna amistad. Señor, te agradecemos por la persona o las personas que nos han anunciado tu palabra. Y Señor, de igual manera queremos ponernos en tus manos como congregación para que podamos anunciar tu palabra con valentía a nuestras familias, a nuestros amigos o compañeros de trabajo o de escuela, Señor, para que también ellos tengan comunión contigo y con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo,